Cambiamos de tema, hablamos un poco de educación porque ya está con nosotros Gustavo de Lorza. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, ya estamos en febrero, nos ponemos un poco En modo escuela. en modo escuela, ya está. Yo sé que no nos odien los chicos, por favor. Y Ya los está. padres. Y los padres. Y los padres. Sí, tal cual, con la lista de Los útiles. aumentos de cuota. Sí, bueno, nosotros puntualmente no vamos a hablar de eso, sino qué pasa con la ley ómnibus. ¿Introduce algunos cambios en lo que tiene que ver con la educación? Sí, ley ómnibus o ley combi ahora, ¿no? Porque le han sacado tanto que le han dejado un poco más chico, ¿no? Está bien. Sí, Y por lo menos falta el debate de artículos en de particular. artículos sobre ahora. artículos, Sí, lo sí, particular, sí, sí. exactamente. Exacto. Que esperemos aprovechen esa oportunidad para mirar a conciencia, ¿no? Sobre todo en todo, pero en específico sobre la educación, porque creo que el cambio educativo hace rato que lo venimos pidiendo, la sociedad lo viene demandando y estos nuevos tiempos, ¿no? En particular exigen de una nueva preparación del perfil de los que egresan en las Claro. universidades y los estudiantes. Y creo que me parece que es el momento justo para plantear hacer algo en serio, es decir, no seguir más haciendo más de lo mismo, ¿no? Es decir, esta suerte de maquillaje educativo que siempre se le aplica a todo lo que tiene que ver con la regulación y legislación educativa, ¿no? Hay muchos textos, muchos artículos que en la parte educativa vienen a plantear una modificación, algunos se han sacado, como por ejemplo la educación o lo que se conoce como el homeschooling, es decir, Ajá. parte de que en un momento dentro del territorio argentino está prohibido la educación a distancia, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con reemplazo de la presencialidad. Claro. Existe la modalidad de educación en línea, pero una de las cuestiones que piden es que se reemplazara ese tema y quedó que el último ciclo de secundario, ¿no es cierto?, podría utilizar algo de educación a distancia siempre y cuando haya un Se impedimento. justifique, ¿no? Claro, es un Claro. impedimento para poder llegar, ¿no es cierto?, el estudiante a la escuela. Bien. Por otro lado, que va a ser controversial el tema de las leyes que vinculan a que la educación sea declarada como un servicio esencial. Es decir, si la declaramos como un servicio esencial, por más que haya huelga, un paro, es decir, se debe garantizar lo que en algún término han puesto como una guardia, Sí. Y que tendría que estar vigente y en disposición el 75% de todo el sistema educativo funcionando. Y después, por otro lado, el tema de evaluaciones, ¿no? Parece que la ley apuntara a menos paros y más evaluaciones. Claro, ¿para quiénes? ¿Para docentes y para alumnos? Para estudiantes y para docentes. Los estudiantes tendrían que rendir un examen final al terminar el secundario. Esto, de mi punto de vista, es un poco, digamos, poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Porque una vez que el estudiante se va de la escuela secundaria, ¿cuál es la información que me es relevante a mí como institución educativa, o Ministerio de Educación, o dirección, o secretaría, para decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, corregir hacia atrás. Claro. Pero lo importante sería no esperar a evaluar en el final, sino empezar a implementar cambios durante todo el proceso educativo e ir ajustando, ¿no es cierto? Claro. Ellos dicen que van a haber evaluaciones para medir el aprendizaje de los estudiantes cada 2 años. Vuelvo a repetir, si esto lo hacen como lo hace PISA, que PISA evalúa una metodología y nosotros enseñamos con otra vez, Estamos nuevamente, en la misma. perdemos, ¿no es cierto?, Claro. el foco. Bien, bien. ¿Y Y para los docentes? Docentes, ¿Qué tiene que ver con la capacidad otro de gran enseñar? cambio, exacto, porque se los evaluaría cada 5 años. Es decir, hoy un docente tiene un aumento de sueldo en función de realizar una misma tarea, Claro. pero va cambiando según su antigüedad. Sí. Lo que propone la ley es el hecho de que el docente que esté más calificado o tenga un mejor desempeño, entiendo sobre sus buenas prácticas, Ajá. no el hecho de ir a comprar cursos, y esto es una realidad, muchos docentes para ganar el mejor posicionamiento, para tomar horas en el sistema, Sí. muchas veces compran, ¿no es cierto?, cursos. Que los pagan ellos y que, bueno, luego que los acreditan tienen, ¿no es cierto?, una posibilidad de sumar puntaje. El puntaje en la educación, en docencia, lo que te habilita es que si vos tenés un puntaje más chico que el mío, yo tomo primero. Claro. Ahora, cada 5 años se armaría esto, lo que tenemos que poner un paréntesis Sí. y mirar muy concretamente cómo lo implementamos o cómo se implementa, el hecho de cómo evaluamos a los docentes. Los evaluamos por cantidad de cursos que han hecho, los evaluamos por desempeño dentro de las aulas,
los evaluamos sin que esta evaluación sea coercitiva, es decir, los llevamos a una cuestión de si no cambias esto, si no modificas aquello otro. Claro. Una cuestión, ¿no? Que no ¿Qué sea debería ser lo mejor para poder evaluar? Y lo mejor sería que el docente se dedique a las prácticas pedagógicas, disminuir toda la carga administrativa. Es decir, hay tanto planilla, planificación que es correcto, hay tanta demanda administrativa de un docente que realmente lo que termina siendo menos es lo pedagógico. Porque el docente no solo trabaja en el aula, sino que también tiene que seguir trabajando fuera de casa, pero también con esas cuestiones administrativas, más allá de la planificación de la clase. Yo tengo compañeros docentes que en el término de noviembre, diciembre, estuvieron trabajando prácticamente casi 16 horas, 17 horas, no solo frente a alumnos, sino toda la información de planilla y evaluación individual de cada estudiante en todo el proceso. Y que lo venía y sacaron toda la data de todo el año que fueron documentando. Claro. Es decir, ahí es donde perdemos las prácticas educativas, ¿no? Es decir, tendríamos que descomprimir lo administrativo para los docentes, para los inspectores, áreas de educación, y también enfocarnos a que el docente se encargue de una buena práctica, es decir, determinar cómo logra que su estudiante aprenda mucho mejor. ¿No? Ahora, son los cambios que necesitamos, se necesitan, pero aparte hay que agregar otras cosas como lo que siempre hablamos ya desde hace varios años, que tiene que ver con ayornarse a lo que va pidiendo el mundo, ¿no? Y otros están así adelantados y nosotros, digo, todavía estamos como en el tema de la evaluación y demás y viendo esas cuestiones, pero como que de contenido no se habla solo, mucho, Marisol, ¿no? de contenido, sino de las formas. Claro, las metodologías. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hoy aprende un estudiante? Porque cambió el siglo, cambiaron los tiempos, cambiaron los consumos culturales, los rasgos de época. Nomás hablábamos la otra vez, ¿te acordás? El tema de la inteligencia artificial. Sí. Todavía tenemos profesores que están desgarrándose las vestiduras porque los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para resolver tareas. No es el problema de la inteligencia artificial, no es el problema de los estudiantes, es el problema de qué tipo de actividad le está proponiendo el docente al estudiante. Claro. ¿Por qué? Por esto que muy bien decís vos, porque no está ayornado a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas maneras de enseñar, a estas nuevas maneras de aprender, ¿no es cierto? Me parece que el cambio a la pregunta que vos me haces tiene que ver con qué tipo de competencias, habilidades, qué demandas necesita una sociedad en formación de sus estudiantes, ciudadanos en el futuro, con respecto a cómo opera el mundo a nivel planetario. Es decir, cómo se interrelaciona el cerebro con la información, con las nuevas tecnologías, con, por ejemplo, esto que hablaban anteriormente, con los lentes de realidad virtual, cómo crean esos nuevos espacios tecnológicos. Es decir, desde la educación, ¿qué aspectos pedagógicos, didácticos, neuroeducativos toman hoy los docentes para que sus prácticas educativas sean mucho más efectivas que lo que venimos haciendo de una educación tradicional que ya no funciona más? ¿No es Tal cierto? cual, y que estamos tipo robotito, ¿no? Aprender las cosas de memoria, dar la lección oral, dar el examen y ya está, listo. Pero ¿ves? Exactamente. Ya está, y no se avanza en eso. Bueno, y después, último punto, perdóname, es el tema de arancelar la educación a los extranjeros, que me parece un punto importantísimo, que una persona que viene de afuera a estudiar en nuestro país pueda o deba pagar sus estudios universitarios. Eso me parece muy acertado, porque si no lo terminamos pagando nosotros, ¿no es cierto? Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marisol. Como siempre, estuvimos hablando un poco de educación, ley ómnibus, con Gustavo Delors.